Ya, listo. Se les había enviado una tarea sobre los silogismos, ¿sí? Eso es lo que tenía que yo revisar. A ver, esta tarea la tienen que enviar por plataforma, así como yo. En este momento no está habilitado todavía, pero yo a partir de lo que salga de esta clase, yo habilito en la plataforma una sección adicional, ¿sí? Si ven la hoja para tareas en pantalla, ¿no es cierto? Sí, dicho. Ya. Entonces, en su, en su, en su, en su hoja de tareas normal o en la parte de su curso, va a estar abierta una sección adicional. En esa sección va a estar, en este momento, va a estar, apenas terminemos la clase, va a estar, en este caso, habilitado. Desde hoy hasta mañana, hasta las 16 horas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden comenzar a subir la actividad que se les mandó sobre los 5 silogismos simples sobre el sofismo, ¿sí? La clase de hoy la vamos a manejar netamente en el cuaderno, ustedes no tienen los libros, todo lo que se va a aparecer en pantalla, ustedes lo tienen que anotar, ¿sí? ¿Sí? En la presentación, todo lo que va a estar en la presentación de diapositivas. Si aparece un video ahí, eso es solo para ir dando dinamismo a la clase, ¿sí? Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Listo. ¿Ya? Si las personas en este caso no copiaron nada el día de ayer, igual, y yo voy a poner la parte de la clase de ayer para que puedan volver a copiar, ¿no es cierto? Porque algunas personas no deben anotado, porque estuvimos solo 10 minutos en clase. ¿Ya? ¿Vemos ahí el aula? Sí. Listo. Listo. Este es nuestro título, ¿sí? Estamos manejándonos en la parte de filosofía, ¿sí? Y lo que vimos ayer es esto, ¿no? ¿Quiénes son los sofistas y cuál es su concepto y cómo nosotros en este caso y para qué nosotros necesitamos saber este asunto de los sofistas, ¿sí? Primero, la idea es que yo voy a empezar a manejar filosofía. Hasta ahorita yo no sé qué es filosofía y ni en este caso voy a entender de buenas a primeras cómo va a ser filosofía. Entonces, obviamente, tengo que comenzar desde el origen. Y muchas personas creen que el origen es con los grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles y en este caso Platón, ¿sí? Pero no vamos a empezar nosotros desde ahí. La filosofía para nosotros empieza desde los sofistas, porque fueron los primeros que pensaron, o comenzaron a pensar sobre el mundo de diferente manera, a reflexionar sobre el mundo de diferente manera. ¿Sí? Sin esas reflexiones, las investigaciones de la filosofía, los principios filosóficos que existen hoy día no tendrían razón. ¿Sí? Entonces, tienen que comenzar a entender que el origen de todo, la filosofía empieza en los sofistas. ¿Sí? Independiente ahora se han visto, o en la actualidad o en cualquier otra cosa, sean vistos o tengan un concepto negativo sobre ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sofisma en concepto es una teoría falsa, ¿sí? En general, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a lucrar, a convencer a la palabra que habíamos dicho que es el punto de la retórica, y ya no se dedicaron en este caso, a, a perdón,
no se dedicaron a las leyes, a, a comprobar todas sus leyes. Entonces, en este caso, ¿sí? La teoría quedó netamente en teoría. Si nosotros ponemos a la filosofía como la madre de las ciencias, tiene aporte a todas las ciencias en general. La matemática, la química, la biología, ¿en qué se maneja? ¿En teorías o en leyes? Leyes. Leyes. Leyes, correcto, ¿no es cierto? Entonces, los sofistas no se dedicaron a comprobar sus leyes. No terminaron la parte de comprobación de sus leyes y de sus reflexiones, por lo cual, en este caso, se quedaron netamente en el ámbito teórico del pensamiento y de la reflexión. Por eso son vistos como un mal grupo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí es importante que nosotros tengamos la idea de que el sofisma es del origen, pero hoy se entiende como una teoría falsa. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya? Protágoras, que es el primero, ¿sí? Protágoras de Abera, era en el siglo V antes de Cristo una persona que cobraba por enseñar sabiduría, ¿sí? ¿Quiénes cobran por enseñar sabiduría hoy en día? Los profesores, Nosotros, ¿sí? Nosotros los profesores. Entonces, ¿quiénes son los sofistas en general? Es el primer profesor que existe dentro de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso es aquel que hace la acción de enseñar algo y cobrar por esa enseñanza, ¿sí? Entonces, para nosotros los sofistas llegan a ser algo muy importante cuando decimos que son los primeros profesores, ¿sí? Los primeros que comienzan a lucrar por enseñar lo que tanto conocen, ¿sí? Y en el caso de ellos, a enseñar reflexión, ¿sí? Sócrates, que en este caso vivía en el siglo V, vivía con Protágoras, vivía con cada uno de estos pensadores, ¿sí? Pensaba que el saber no debería ser lucrativo, ¿sí? O sea, que no deberían cobrar ellos por enseñar lo que saben, ¿sí? Que el saber debería ser importante solo para despertar la curiosidad del ser humano. Entonces, por eso comenzó a darles un valor negativo a los sofistas y se fue en contra de ellos, ¿sí? Porque el saber debería ser más importante solo por despertar la curiosidad en el ser humano o saber por saber, ¿sí? Pero en este caso, Protágoras, Georgias y de qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento, en cambio, veían el saber como una forma de enseñar o como una forma de ganarse su pan diario, su forma de vivir, ¿sí? A través de la enseñanza. ¿Sí? Listo. Esto es lo que vimos en la primera parte, en la introducción que yo hice ayer en clases, ¿sí? Anótenlo para poder pasarme, en este caso, yo al video para volver a lo que nos habíamos quedado eh, sobre la historia de los sofistas. Me dicen cuando terminen de anotar, ¿no? Ya volveré a volver a compartir pantalla. Espérenme un ratito.
Listo, estamos todos ahí. ¿Se ve la pantalla? Sí, teacher. Ya. Entonces vuelva a seguir anotando. Ya terminé de copiar, teacher. Ya listo. ¿Alguien más? ¿Ya ha terminado? Bueno, teacher, ya Ya terminé. empecé de copiar, teacher. Nos podemos avanzar tranquilamente. Si todos estamos en la misma sintonía, podemos avanzar tranquilamente. ¿Vemos toda la imagen ahí? Sí. El período clásico de la filosofía griega comienza en el siglo V a.C. y curiosamente dominado por un movimiento de tipo relativista, pragmático y escéptico, el de los sofistas. Se produce un trasvase de talento de las colonias a la metrópoli, en concreto a Atenas, y un total cambio de tema. Ahora el interés se centra en cuestiones de tipo ético y político. Para entender este cambio, hay que entender el cambio social que lo acompaña y lo provoca. El siglo V a.C. marca la cúspide del poder y la riqueza de Atenas. Es el momento de construcción de la mayoría de su acrópolis, incluido el Partenón. Es cuando viven y trabajan el escultor Fidias, los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el poeta cómico Aristófanes. La ciudad llega a superar los 200.000 habitantes, y su influencia se extiende tanto en territorio metropolitano griego como en las colonias de Jonia, a las que intenta proteger de los persas con su enorme potencia naval. A la vez, es el siglo de Pericles y de la democracia ateniense. Aunque esta democracia no incluye ni a mujeres ni a esclavos, supone un desarrollo sin precedentes de la participación ciudadana. Los filósofos presocráticos son hombres ricos y viajados que disfrutan de tiempo de ocio y se dedican a opinar y discutir y desarrollar su inteligencia. Pero ahora la opinión adquiere otro valor. Hay una clase menos acomodada que opina, que elige, que puede ostentar cargos públicos. Los jueces son elegidos por sorteo, y ganar o perder un juicio depende de la capacidad del acusado para defenderse a través de la discusión, la persuasión y la argumentación, para convencer de que tiene razón. Estas mismas capacidades son ahora básicas si se desea tener carrera política, y es ahí donde los sofistas tienen un papel que jugar. Sofista, en principio, quiere decir profesor, y se refiere a alguien experto que enseñará a quien pueda pagarle los conocimientos necesarios para tener éxito ante un tribunal de justicia, una discusión en el ágora o una elección. Evidentemente, en lo que se van a centrar es en el arte de la discusión, en el uso del lenguaje, en la retórica, en definitiva. Y como son capaces de defender un argumento hasta donde éste les lleve, no buscan una verdad, ni de hecho creen que ésta exista, sino que tienden a creer y defender que todo es relativo. Los sofistas son un grupo muy numeroso, que como norma general procede de las colonias griegas y por diferentes circunstancias acaba viajando a Grecia metropolitana. Su origen les hace ser conscientes de la existencia de otras culturas, con leyes y costumbres distintas, y son de partida más abiertos a la idea de que la verdad es relativa, al escepticismo en materia de conocimiento y al agnosticismo en cuestiones de religión. No todo... Ya. Entonces habíamos dicho que son profesores. Hasta ahí está entendido. ¿Y por qué se les llaman profesores? ¿Ya? Ahora nos falta
entender esta parte, que por qué enseñan retórica, ¿sí? ¿Y qué es la retórica en sí? Y por qué en este caso nosotros tenemos que saber qué es la retórica. Ya, primero, la retórica era tomada como una parte eh, de los siete actos, de los siete artes en la antigüedad, o sea, es parte de las siete bellas artes, ¿sí? De la antigüedad. Entonces, por lo cual, esa es una, es un arte, un talento que todos podemos desarrollar, ¿sí? ¿Desarrollar qué? ¿Y desarrollar para qué? ¿Sí? La retórica es el arte de manejar la palabra de manera oral para convencer a un público, ¿sí? Convencerle de un mensaje. El sofista le convencía al mensaje a las demás personas. ¿Quién convence en la actualidad a las personas? ¿Quién convence de su mensaje a las personas? Todos los días. Lo convence el político, ¿no es cierto? ¿Sí? Convence el político, ¿sí? Por lo cual es importante aprender en alguna manera retórica para en algún momento ejercer la política en sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ejercer la política. ¿Por qué es importante ejercer la política? Todos, absolutamente todos, ejercen la política en sus casas, de alguna manera, porque la política es el ejercicio del poder. ¿Cómo utilicemos ese poder? Es independientemente, pero la política sigue siendo ejercicio del poder. ¿Cómo utilizas en tus casas el poder? Matías, tú tienes hermanos menores, ¿no es cierto? Un hermano menor. Y igualmente no me respetan. Josué tienes hermano menor, ¿no es cierto? ¿Sí? El hermano mayor tiene ejerce el poder sobre los hermanos menores de alguna manera dentro de una familia o tiene que cumple ese valor de ejercer un poder sobre los hermanos menores de la familia. Debería ser su ejemplo, ¿no es cierto? A seguir, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Pero al tratar de convencerle de algo, no molestarle, sino a tratar de convencerle de algo, yo estoy utilizando ¿qué? La retórica, ¿sí? Al tratar de decirle, haz esto de una manera, haz esto de otra manera, a mi hermano menor, yo estoy utilizando la retórica. Y al utilizar la retórica estoy ejerciendo, tratando de ejercer poder sobre él. En este caso estoy utilizando política. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual pasa en las relaciones entre nuestros padres. Nuestros padres tienen una relación, pero hay veces que hay familias que le hacen caso más al papá o hay familias que le hacen caso más a la mamá, ¿no es cierto? Aquellas familias que hacen caso más al papá, ¿por qué? Porque él ejerce poder sobre su mujer y sobre los demás, ¿no es cierto? Entonces está haciendo política. ¿Sí? Las familias que le hacen caso a más a la mamá sobre el papá en las opiniones de la casa está ejerciendo su poder y está haciendo política. Entonces, a la final la política se ejerce desde la familia y eso se transforma dentro del Estado. Por lo cual, eso es ya retórica y eso es aprender a ejercer el poder. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, ¿sí? De esta parte de los sofistas y del arte de la palabra, ¿sí? El arte de la palabra se transmite, o les decía yo, les hacía un ejemplo con la labia, ¿no es cierto? Ayer en clase. ¿Qué les dije yo sobre la labia? ¿Qué les dije yo sobre la labia ayer? A ver quién Que recuerda. el que sabe controlar la labia sabe manipular, algo así. Sí, sabe manipular, sabe convencer, sabe, en este caso, tener un poder sobre los demás, sabe conquistar, ¿no es cierto? ¿Sí? Si maneja bien el lenguaje oral, convence de su mensaje a los demás. Esa es la retórica, ¿sí? Ahora, las estrategias para ver cómo lograrlo, solo lo sabían en ese tiempo los sofistas, ¿sí? Que es lo más importante. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Listo. Todos los sofistas tienen pensamiento filosófico, puesto que básicamente son maestros de retórica, pero sí hay conceptos de tipo filosófico que presiden su actividad, que son sobre todo el relativismo y también el escepticismo. Precisamente los dos sofistas más famosos y más importantes como filósofos son considerados como los padres del relativismo y el escepticismo, respectivamente, y son Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. La frase más famosa de Protágoras nos ha llegado a través del diálogo Teeteto de Platón, y es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son. ¿Listo? Esa frase cópiele, por favor. ¿Sí? Y vamos a pensar, y esto es filosofía, ¿no es cierto? Pensar y reflexionar sobre esa frase. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Por qué es tan Teacher, importante y por qué es una frase célebre? Dígame. teacher, ponemos relativismo y copiamos la No, frase esta, seguimos ¿verdad? con el mismo título. ¿Sí? Ah, ya. Lo único que ponen es la frase y abajo pueden poner quién la dijo, por eso está puesto Protágoras. El relativismo ya va a ser puesto de otra forma dentro de nuestro cuaderno. Ya tengo otra presentación. Solo copie la frase. O sea, ponemos debajo de lo que pusimos sofistas y Protágoras. Sí, o sea, póngale entre comillas la frase y pone Protágoras al lado de la frase para que entienda de quién la dijo. ¿Sí? Y los años en los que vivió este señor, 485 a 412, 405, que está en pantalla. ¿Sí? ¿Listo? Si se ve claro lo que está ahí, podemos tranquilamente copiar. Ya terminé de copiar, teacher. Espere todavía. Martín, que terminó de copiar. ¿Qué entiendes tú de esa frase? Que algunas cosas que el hombre piensa en realidad no son. Ya. ¿Quién te dice, Martín, y a todos los demás, les pregunto de manera general, quién te dice que lo que estamos viviendo es verdad? ¿Por qué yo puedo decir que lo que estamos viviendo es una realidad? Porque en realidad se está pasando. ¿Ya? Y tenemos algunos medios de transmisión que nos evidencian que eso está pasando. Por Sí, ejemplo, el dolor evita que pensemos que es un sueño. ¿Ya? ¿Sí? Pero estos pensadores decían que a la final lo que estamos viviendo no es la realidad. No es la realidad, no existe. La realidad es fuera de lo que esto no existe. ¿Sí? Si yo hago reflexionar mi pensamiento y me voy hacia eso, lo que dijo Matías sobre el sueño en sí, me puedo escapar de esta realidad. Me puedo ir hacia allá, de alguna forma. Entonces, ellos pensaban que en que, que la realidad, el pensar que la realidad es relativa, por eso se llama relativismo, que lo que estamos viendo a la final no es real realidad y que todo puede ser resultante de
a un asunto temporal en el cual nos podemos escapar, nos podemos vivir, nos podemos decir, es parte de nuestro pensamiento, ¿sí? Es parte de nuestras posibilidades y es parte de nuestras reflexiones. Entonces, Protágoras dice esto para decirnos, de alguna manera, que no todo lo que estamos viviendo es real, sino que es relativo en cuanto al tiempo en el cual estamos viviendo. Para hoy o para mañana, esa ya no será nuestra realidad. Tendremos otra realidad totalmente diferente. Entonces, yo puedo llegar a una clase, como esto es las frases de los retóricos. Yo puedo llegar a una clase y decirles, no, lo que está viviendo allá afuera no es la realidad. Y le comienzo a convencer con mi forma, con mi estrategia, con mi forma de decir las cosas que yo no estoy parado en este momento en un estudio de grabación hablándole, sino que estoy parado en una nube y estoy comenzando a trabajar y enseñarle sueños y todas las cosas. Y le comienzo a fijar en un futuro mejor, en una idea, ilusiones y pensamientos y todo el asunto. Y no es verdad. Entonces, manejo el recurso tanto de la retórica en el manejo de la palabra, como manejo este tema de la relatividad en la forma de enseñar. Como el profesor que nos mostró, Dígame, Matías. el profesor que nos mostró en ese video ayer, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, que primero les dice una cosa y después debate todo lo que dijo, se contradije y les hace hacer otra cosa. Porque, ¿qué? ¿Por qué? Porque ya los maneja totalmente y les convence de otro mensaje. En ese momento ya manipula y ya no convence. ¿Sí? Información. Listo. Voy a seguir con el video. Si se entiende así, si estamos reflexionando de manera correcta, sigamos. Esto lo que implica es que la ley no es más que una convención y por lo tanto puede variar de un lugar a otro, puede ser cambiada según convenga a cada comunidad humana. Es decir, los únicos jueces de lo que hay que creer son los hombres por mayoría. Es agnóstico. En su libro sobre los dioses dice: respecto a los dioses no puedo estar seguro de si existen o no, ni qué aspecto tienen, porque hay muchas cosas que impiden el conocimiento seguro, la oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana. Así Protágoras es defensor de la ley y también de las costumbres, es decir, aunque él no sabe si los dioses existen, sí defenderá que sean venerados, como producto de la voluntad de la mayoría. Su pensamiento es relativista y esto le lleva al pragmatismo y también a acercarse en cuestiones de conocimiento al escepticismo, puesto que no hay una verdad ahí fuera que se pueda conocer. Listo. A ver. Aquel que pensaba fuera de los dioses, nosotros tenemos Grecia era politeísta y pensaba que existían varios dioses, ¿no es cierto? Aquel que pensaba fuera de los dioses, ¿qué es lo que pasaba con él? Decía, ¿quién no decía qué le pasaba a él? Moría. Podía morir, ¿no es cierto? Sí, era condenado. ¿Qué es lo que le pasó a Sócrates, ¿no es cierto? Cuando él totalmente negó la existencia de los dioses, ¿sí? Que fue condenado ya a muerte y tuvo que morir envenenado, ¿sí? Entonces, obviamente, Protágoras comienza a pensar sobre la no existencia de los dioses, pero no debate su veneración. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en democracia que vivía Atenas en ese momento pensaba que existían los dioses. Y entonces tiene que respetar el pensamiento de los demás. Sí, eso es la democracia. Tenemos que respetar el pensamiento de lo que piensa la mayoría. Entonces yo respeto ese pensamiento, no creo en eso, pero lo respeto y no lo debato, no lo discuto. Al final, reflexiono que no piensan los dioses, pero dejo que los demás lo veneren. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? El pensamiento. Si no me equivoco, el no creer en los dioses se conocía como herejía, ¿verdad? No, o sea, lo de la herejía y el pecado es parte de la Edad Media, Matías. Ya no lo vamos a poner desde ese punto de vista.
¿sí? Aquí es por el tema del politeísmo que tenía Grecia. Sí. Podemos terminar la clase, volver a conectarnos al mismo link, por favor, chicos, porque se acaba en un minuto. Ya has hecho.